Seguro han oído hablar de ellos: Pedro, Juan, Santiago, Andrés y los demás que siguieron a Jesús durante su ministerio en la tierra. ¿Pero saben realmente lo que les pasó después? La Biblia no da muchos detalles al respecto, pero la tradición cristiana y los escritos de los primeros padres de la Iglesia revelan lo que fueron sus vidas y, más impactante aún, cómo enfrentaron la muerte cada uno de ellos. Lo que encontraremos es que, lejos de negar su fe para salvar sus vidas, los apóstoles abrazaron el martirio con un valor y convicción extraordinarios, llevando el Evangelio de Cristo hasta los confines más lejanos del mundo antiguo. Sus historias nos inspiran y desafían hasta el día de hoy con su compromiso radical. Así que acompáñennos en este emocionante recorrido. Veremos cómo murieron en la hoguera, crucificados de cabeza, decapitados y despedazados. Pero su muerte no fue en vano, sino el acto final de amor a su Maestro Jesucristo. Pedro fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Después de la resurrección, Pedro asumió un rol de liderazgo entre los seguidores de Cristo. Según los relatos, viajó ampliamente para predicar el Evangelio, realizando milagros en el nombre de Jesús. Pasó sus últimos años en Roma y se ganó la enemistad del emperador Nerón con su prédica de otro rey aparte del César, Jesucristo. Pedro fue arrestado y condenado a muerte. Sin embargo, según la tradición, Pedro no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús, es decir, en una cruz. Por eso pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Sus verdugos accedieron y lo crucificaron al revés en lo que hoy se conoce como la Colina del Vaticano, en Roma. Pedro aceptó su martirio con serenidad, consagrando su vida al Señor hasta su último aliento. Andrés, el hermano de Simón Pedro, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Después de Pentecostés, se embarcó en largos viajes misioneros por Asia Menor y Grecia. Finalmente llegó hasta la región escita, en lo que hoy es Rusia y Ucrania. Convirtió a muchos al cristianismo. Sin embargo, este éxito provocó hostilidad entre las autoridades romanas y locales. Según los registros, el gobernador romano Egeas ordenó arrestar a Andrés y someterlo a juicio. Egeas le exigió que negara su fe, pero Andrés se rehusó con vehemencia. Fue condenado entonces a morir crucificado, como su maestro. La tradición cuenta que Andrés estuvo 2 días colgado de la cruz antes de morir, predicando todo el tiempo para los que pasaban cerca. Finalmente falleció, entregando su espíritu al Señor. Santiago era hijo de Zebedeo y hermano del apóstol Juan. Se lo conocía como Santiago el Mayor, para distinguirlo del otro apóstol Santiago. Después de la ascensión de Jesús, Santiago viajó para predicar el Evangelio en España. Logró convertir a algunos al cristianismo antes de regresar a Judea. Pero al volver a Jerusalén, fue capturado por orden del rey Herodes Agripa. Este era sobrino de Herodes Antipas, a quien Jesús había enfrentado en Galilea. Santiago fue sentenciado a muerte, convirtiéndose en el primer apóstol mártir. Según el relato en Hechos 12, Herodes mandó decapitar a Santiago con espada. Santiago aceptó valerosamente este destino y animó a sus verdugos a cumplir el acto, por el cual sería aceptado en el reino de los cielos junto a su Señor. Murió como el primero de una larga lista de mártires cristianos. Juan era el discípulo a quien Jesús amaba y que se mantuvo junto a él incluso al pie de la cruz cuando murió. Después de la resurrección, Juan cuidó de la madre de Jesús, María, el resto de su vida. También viajó y predicó extensamente en Asia Menor, fundando iglesias. Fue desterrado por los romanos a la isla de Patmos, donde tuvo las visiones del Apocalipsis. Al final de su vida, Juan fue a Éfeso, Turquía actual, donde continuó con su ministerio. Ahí enfrentó problemas con varios líderes paganos que rechazaban su mensaje del Evangelio. Juan sobrevivió varios intentos de asesinato, lo que lo llevó a ser apodado Juan el Inmortal. Finalmente, en tiempos del emperador Domiciano, Juan fue arrestado acusado de sedición y llevado a Roma para ser ejecutado. Según una leyenda, el verdugo intentó hervirlo vivo en aceite hirviendo, pero milagrosamente Juan salió ileso. Así que lo desterraron a una colonia minera en la isla de Patmos, donde murió de vejez años más tarde, como el último testigo ocular de Jesús en la tierra. Felipe, quien provenía de Betsaida como Pedro y Andrés,
Viajó por el Asia Menor predicando el Evangelio junto a su hermana María. Terminó su misión en Hierápolis, Turquía, donde enfrentó el enojo de los sacerdotes paganos por el éxito de sus milagros y conversiones. Felipe fue atrapado por una muchedumbre, azotado y luego crucificado de cabeza, es decir, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Aceptó valientemente este destino, consagrando su espíritu al Señor hasta exhalar su último aliento boca abajo clavado en la cruz. Bartolomé, también conocido como Natanael, era originario de Caná en Galilea. Se cree que predicó en la India, dejando una copia del Evangelio de Mateo en hebreo a las comunidades que fundó. Otros relatos indican que luego viajó a Armenia. Ahí convirtió al rey Polimio y a su corte al cristianismo. Sin embargo, el hermano del rey, Astiages, que era sumo sacerdote pagano en el templo de Artemisa, hizo encarcelar y torturar a Bartolomé en represalia. No obstante, Bartolomé no cedió en su fe. Por esto, Astiages ordenó que lo desollaran vivo y luego le cortaron la cabeza. La horrenda sentencia se cumplió, pero Bartolomé soportó el martirio cantando y bendiciendo al Señor hasta su último suspiro. Conocido como el incrédulo porque dudó de la resurrección de Jesús, Tomás rectificó y entendió su error. Luego recorrió largas distancias llevando el Evangelio. Según tradiciones del siglo III, Tomás terminó su misión en la India predicando a los parsis, culto zoroástrico, en el sudoeste de la India. Allí despertó la ira de los líderes paganos con sus conversiones. Una leyenda brahman narra que Tomás fue asesinado por un sacerdote particularmente enfurecido, quien lo atravesó con su lanza mientras oraba agradecido a Dios por traerlo a ese país que tanto amó. Su cuerpo habría sido enterrado y preservado en ese lugar indio. Desde el siglo IV, esa tumba es centro de peregrinaje cristiano. Una iglesia construida allí reclama que sus restos son los del apóstol de la India. Mateo, el recaudador de impuestos convertido por Jesús, predicó muchos años en Judea antes de ir a Etiopía. Allí parafraseó el Antiguo Testamento en su Evangelio para mostrar cómo Jesús cumplía las profecías mesiánicas. Posteriormente viajó a Partia y Persia, pero apenas llegó, ejecutaron al rey local, provocando la furia de su hijo y sucesor, Hirtacus. Este estaba convencido de que 2 cristianos habían asesinado a su padre, así que ordenó matar al obispo local. Mateo intervino para defender al obispo y decir la verdad, pero Hirtacus no le creyó y lo apuñaló hasta matarlo junto al altar, mientras oficiaba la Eucaristía en la iglesia. Mateo aceptó su injusto final, ofrendando su vida mientras celebraba la cena del Señor. Santiago era hijo de Alfeo y primo de Jesús. Predicó el Evangelio en Judea y Samaria antes de dirigirse a Eleuterópolis, donde fue crucificado durante una revuelta popular. A Santiago le habían prometido que si negaba a Cristo, lo liberarían, pero en vez de eso, pidió valientemente sufrir junto a Jesús y clamó que lo clavaran en la cruz. Sus verdugos accedieron y lo crucificaron. Santiago soportó el suplicio dando gracias por poder identificarse con el sufrimiento de Cristo. Sus últimos momentos fueron de oración y perdón hacia los que lo atormentaban. Finalmente rindió su espíritu, siendo el primer apóstol en morir crucificado después del Maestro. No debe confundírsele con el traidor Judas Iscariote. Judas Tadeo era hermano de Santiago el Menor y también primo de Jesucristo. Predicó algunos años en Judea antes de unirse a Simón el Celote para llevar el Evangelio a Persia y Babilonia. Allí tuvieron éxito en sus milagros y conversiones durante algunos años hasta que los magos paganos locales se enfurecieron por la disminución de su autoridad y las multitudes que seguían a los cristianos. Judas y Simón fueron arrestados. Judas fue golpeado con masas, apedreado y finalmente le cortaron la cabeza con un hacha. Sus últimas palabras de perdón hacia los verdugos conmovió a muchos que presenciaban la ejecución brutal. Simón predicó el Evangelio en Mauritania, norte de África, junto con Judas Tadeo. Luego viajaron a Persia, donde siguieron predicando con gran éxito. Esto provocó la ira de los magos y sacerdotes del zoroastrismo, que veían disminuir sus seguidores por la prédica de los apóstoles cristianos. Simón fue sentenciado a muerte, al igual que Judas Tadeo. Los verdugos lo cortaron longitudinalmente con una sierra.
partiendo su cuerpo en dos mitades frente a la multitud horrorizada. Simón soportó este atroz final sin quejarse, consagrando su espíritu y viendo en esta muerte su última oportunidad de testificar de Cristo frente a los paganos. Tras la muerte de Judas Iscariote, Matías fue elegido por sorteo como el apóstol que reemplazaría al traidor en el grupo de los 12. Se cree que Matías predicó el evangelio en Judea antes de hacer trabajo misionero en Etiopía a los cusitas. Los historiadores Eusebio y Niceforo cuentan que en Etiopía, Matías realizó numerosas curaciones y milagros que provocaron la conversión de multitudes. Esto despertó el enojo de los sacerdotes paganos, que temían el crecimiento del cristianismo. Matías fue apresado y llevado ante el rey. Cuando éste le exigió retractarse, el apóstol se rehusó firmemente, así que fue condenado a morir apedreado y luego decapitado con un hacha. Matías aceptó gozoso esta muerte, convirtiéndose en el segundo mártir apostólico después de Santiago. Y así fue como murieron los 12 apóstoles de Jesús, casi todos mediante terribles martirios que soportaron con valor y fe admirables, negándose una y otra vez a retractarse para salvar sus vidas. Queda claro que estos hombres habían visto al resucitado, de otra forma no se entiende cómo pudieron afrontar sus finales con tanta entereza. Fueron enfrentados al fuego, al hacha, la espada, la cruz, la lapidación y el desollamiento. Pero ni estas agonías insoportables quebraron su espíritu, ni su amor a Cristo. Por el contrario, vieron en su muerte la última oportunidad de rendir testimonio de su fe ante reyes y verdugos, judíos y gentiles por igual. Y su martirio no fue en vano, porque con su sangre regaron la semilla de la iglesia cristiana, que creció y se multiplicó por todo el mundo conocido en los siglos siguientes. Los apóstoles fueron los primeros, pero millones los siguieron dispuestos a morir antes que renegar de Cristo. Sus vidas nos impactan por su celo evangelizador que los llevó a los rincones más alejados, y sus muertes nos desafían a cuestionarnos: ¿estamos dispuestos a dar lo mismo por nuestra fe? Que el ejemplo de valor de estos 12 hombres sencillos, que lo dejaron todo por seguir a Jesús, nos anime e inspire a nosotros también a vivir el Evangelio con pasión, anhelando escuchar de nuestro Señor al final de nuestros días: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta historia haya nutrido su fe y amor por nuestro increíble Salvador Jesucristo.